Amigo Autómata, en esta oportunidad quiero hablarte brevemente sobre el control on-off de temperatura, uno de los sistemas más aplicados en la industria. Si asumimos que nuestro control on-off de temperatura se comporta como esta gráfica, la cual te estoy mostrando ahora, asumiendo que la variable de proceso alcanza o supera un set point igual a 100 grados centígrados, vamos a encontrar que las variables que controlan la temperatura van a desactivarse, y cuando esta temperatura sea menor a 100 grados centígrados, las variables que controlan la temperatura van a activarse. Asumiendo el siguiente esquema eléctrico, en donde tenemos un control de temperatura, tenemos nuestro sensor, el cual sería, por ejemplo, una termocupla. Está sensando la temperatura interna de nuestro horno industrial o horno eléctrico. Vamos a tener dentro de este horno eléctrico N cantidad de resistencias, las cuales van a ser controladas por los contactos de potencia de un contactor, el cual su bobina va a ser activada mediante la señal previamente programada en nuestro controlador de temperatura. Asumiendo este esquema eléctrico y la gráfica antes mostrada, nos vamos a conseguir con los siguientes problemas. Y es que cuando la temperatura llega a 100 grados centígrados, esta va a seguir incrementándose de manera exponencial, y cuando empieza a disminuir también la temperatura va a disminuir drásticamente, lo cual no nos conviene en nada, ya que el producto, el cual entra con unas características y esperamos que salga con otras características, va a sufrir directamente por este cambio brusco de temperatura. Para ello tenemos que ingresar otro parámetro a la fórmula, y ese parámetro se llama histéresis, el cual es la característica que tiene un cuerpo de mantener sus propiedades aún cuando no está siendo estimulado. Si tratamos de entender esto con la siguiente gráfica, vamos a observar que al ajustar un set point, la temperatura va a incrementar hasta este punto, y aún cuando los dispositivos que generan la activación de las resistencias estén siendo desactivados, va a experimentar una inercia y un incremento por defecto de la temperatura. Y cuando vaya disminuyendo también, la curva de incremento va a ser pronunciada, lo cual no está siendo bastante idóneo para nosotros controlar nuestro sistema. Para ello tenemos que ingresar el valor de histéresis al controlador de temperatura para obtener un resultado como el siguiente. Y en la siguiente gráfica ya nos estamos encontrando con el resultado que pudiéramos obtener si tomamos en cuenta el parámetro de histéresis. Este parámetro nos dice que tenemos que colocar un valor por encima y por debajo de nuestro set point para lograr un mejor control. Vamos a asumir que ese valor serían 5 unidades, tanto por encima de 100 grados centígrados como por debajo de 100 grados centígrados, resultando en 105 y 95 grados centígrados respectivamente. Aquí lo que vamos a conseguir es que la frecuencia de conmutación de nuestro contactor sea controlada una vez que llegue a estos puntos. Por ejemplo, si llega a 95 grados centígrados, el contactor va a empezar a entrar y salir de forma controlada hasta llegar a los 100 grados centígrados. Una vez que la temperatura sigue incrementando y esta por inercia incremente aún más, cuando ya llegue al primer punto, que sería 105 grados centígrados, va también a controlarse con este PWM, con esta frecuencia, entrar y salir hasta que llegue al valor deseado, que serían los 100 grados centígrados. Se desactiva y nuevamente repite el ciclo hasta conseguirnos con una gráfica como se está mostrando ahora. En la actualidad todos los controladores de temperatura nos van a dar la opción de la histéresis, pero conociendo las bases y los conceptos necesarios para entender este sistema, vamos a poder tener la capacidad de resolverlo con tranquilidad cuando no los podamos conseguir en la industria.